Battle Monkey Custom Arcade Stick. Hola a todos, un saludo, soy Víctor de Battle Monkey. Hace bastante tiempo que no nos vemos y es un poquito una pena, pero es que estoy muy liado con muchos proyectos en esta pequeña empresa, ¿vale? Aquí tenéis algunas cosas que podéis ver. Ya os dije que tendremos algún día una explicación de este Mad Catz, más viejo casi que yo. Ya veis que lo he vuelto de stock, ahora va perfectamente bien, como si estuviera nuevo. Y aquí al lado tengo otra cosita que veremos en breve. Pero hoy vengo a hablaros de esto, de el Hori Octa, un mando que ha dado mucho que hablar, porque es un mando especial para Fighting Games, un mando con 6 botones, una disposición de 6 botones en la parte de la mano derecha, y con una cruceta y un analógico bastante especiales. Así que sin mucha más dilación nos vamos a ir a la mesa para verlo en detalle y ver pues qué nos ofrece este Razer Octa, un mando, bueno, Razer, joder, cómo estoy de la cabeza. Este Hori Octa, un mando que ha salido ahora con unas ediciones especiales de Street Fighter 6. Así que bueno, vamos para allá. Bueno, pues ya estamos en la mesa de trabajo y aquí tenemos el mando. Es un mando bastante sencillo que, como he comentado antes, tiene como principal peculiaridad estos 6 botones en la parte frontal. Aquí tenemos una versión PlayStation 4, PlayStation 5, PC, ¿vale? Tenemos aquí un selector que nos permite cambiar. Esto viene muy bien, licencia oficial, ¿vale? No vais a tener ningún problema de compatibilidad. Tenemos un puerto jack que entiendo que funcionará perfectamente en PlayStation 4 y PlayStation 5. En PC, pues no lo he probado, la verdad, ¿vale? La conexión es un USB-A de toda la vida, que lo podemos conectar a cualquier puerto. Lleva un cable de unos 3 metros, que es bastante largo. Aquí tiene, pues bueno, las típicas cositas estas de seguridad para que no se rompa el cable y bueno, tonterías. Bueno, vamos a ir a lo que viene a ser el mando, ¿vale? Lo más interesante, como he dicho, son los 6 botones. Lo primero que nos damos cuenta cuando lo vemos es que tenemos una disposición un poquito particular, ¿vale? Porque solo hay un stick analógico. Cosa bastante curiosa. El segundo analógico pues no existe, porque no nos va a hacer falta prácticamente, porque esto está pensado para juegos de pelea. Lo primero, como iba a decir, aparte de que solo tenemos un analógico, o sea, lo segundo es que tenemos 6 botones. Tienen un tacto, ¿vale? Voy a ser sincero, feo, ¿vale? Tienen un tacto plasticoso, barato, cutre. Pero nos encontramos que llevan micro switch. A ver si se escucha. Vale, llevan micro switch, no son goma conductiva. Entonces tenemos unas pulsaciones muy nítidas y que se notan y se escuchan, ¿vale? Se notan al tacto y se escuchan al oído. Así que podríamos coger el mando y usarlo como si fuera un arcade stick, ¿vale? No os lo aconsejo porque entonces nos quedaríamos con una configuración, bueno, es bastante viable también. Una configuración de 8 botones. Tenemos los típicos gatillos, que en este caso son botones, no son bumpers, ¿vale? No son triggers. No tienen tacto analógico, botón clic, 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 clic. Aquí sí que suena más a goma conductiva. No se escucha un clic tan nítido como con los botones, ¿vale? Y después tenemos como otra particularidad un analógico, pero un analógico que tiene un restrictor octogonal. Cosa muy muy chula para los juegos de pelea, porque las direcciones se nos marcan y las notamos, ¿vale? Cada paso por una dirección se nota. Oímos el sonido al pasar, ¿vale? Y después tenemos una cruceta de pieza completa que también me gusta bastante, porque es que no sé, tiene un tacto, está guay. Diría que lo contrario que los botones, ¿vale? Cuando nos encontramos aquí un tacto plasticoso mal, aquí nos encontramos un tacto plasticoso bien. Igual que en el analógico, que es bastante curioso el tacto que tiene. Y la verdad es que poco más que comentar de este mando, que viene a ser un mando económico, ¿vale? Entre comillas, para jugar a juegos de lucha. Ya he dicho antes, tanto PlayStation 4, PlayStation 5 como PC. El principal atractivo que tiene, aparte de la compatibilidad oficial, que viene a ser de la marca Hori, que hace componentes calidad-precio muy buenos, no estoy diciendo que sean de excesiva calidad, pero calidad-precio son componentes buenos, son componentes duraderos que si no les exigimos una cosa muy loca, nos van a trabajar guay, tanto los Arcade Sticks Alpha como los otros que tienen, como esta gama de mandos. Ahora han sacado una, a ver si os pongo alguna imagen, dedicada a Street Fighter 6 y creo que incluso a Tekken 8. Con algunos personajes y algunas decoraciones específicas, ¿vale? Respetando los 6 botones en la parte frontal. Y bueno, pues todo esto que lo hace un mando muy agradable para juegos de pelea. La cruceta, no lo he dicho, pero también no se oyen clics, o sea que es de goma conductiva y es muy suave. Tiene una goma con una dureza media que nos obliga a hacer cierta fuerza para que marquemos correctamente cada dirección. Y como he dicho, no tiene palancas SCUF ni gilipolleces de botones adicionales, así que podemos usarlo
con la mano tradicionalmente, como haríamos con un mando normal, o lo podemos usar como si fuera un semi arcade stick, ¿vale? Usando estos 6 botones que tienen la suficiente separación para que podamos usarlos con 3 dedos, y eso que yo tengo las manos bastante grandes, más de una vez os lo he dicho, tengo unas manos muy grandes, gasto un 12 de guante, que es una talla bastante grande. O sea, no tengo dedo morcilla, pero son largos. Y como veis, me deja suficiente espacio para apoyar los 3 dedos sin que se molesten unos a otros. Y como tenemos este clic tan nítido, me parece una posición súper correcta, tanto para utilizar con el analógico este octogonal, cosa súper curiosa, como con la cruceta. Así que si os decantáis por un pad, no queréis gastaros demasiado dinero comprándoos un Elite o alguna cosa normal, porque por ejemplo, aquí tenemos, bueno, sí, aquí tenemos este, que es la edición especial de Starfield de Xbox, ¿vale? No tiene nada que ver, el tacto del analógico es totalmente redondo, no tenemos nitidez en el contacto con las diagonales, cosa que aquí se escucha. En el pad, esta cruceta de Xbox, en este caso la de Xbox Series, sí que lleva como switches. No he abierto un mando nunca de Xbox Series. De Xbox One sí, tengo varios que los he desmontado y he hecho cositas con esos. Con ellos, por ejemplo este del Cyberpunk, ¿vale? Que lo he tenido que desmontar porque se me rompió. Pero bueno. Suena como micro switch la cruceta, pero me sigue gustando más las del Octa porque tiene esa suavidad de la goma, ¿vale? Y es lo que os digo, más que nada, lo más importante de este mando es la disposición de los botones. Aquí no podríamos jugar como si fuera un stick, pero los botones son muy duros, la goma conductiva ofrece mucha resistencia a la pulsación y hay que pegarle con bastante contundencia para utilizarlo como si fuera un pad stick, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Con este, no, los botones, los switches son súper suaves. Me ha gustado mucho el tacto, aunque la primera impresión que tuve, ya se lo dije a Capas cuando me lo dejó en su casa, le dije, hostia tío, esto suena a plástico barato malo. Pero una vez lo tienes ya en la mano y le das un poquito lo estrujas un poco, la verdad es que es un mando muy responsivo. No os puedo decir la durabilidad que tendrán estos botones, pero a priori no pintan mal. Y siendo con micro switch, si rompemos un micro switch que suelen tener a priori también más pulsaciones de vida que una goma conductiva, aunque parezca lo contrario, los microswitches suelen tener a la larga una vida más duradera, digamos, que las gomas conductivas. Si se nos rompiera lo podríamos cambiar. Así que bueno, yo creo que hasta aquí todo lo que os quería explicar de este Razer Octa. Es el primer el Hori Octa, ¿vale? Perdona Hori, lo siento. Es el primer pad que os enseño en el canal y que podemos ver así un poco más al detalle. Voy a poner algunas fotillos durante todo el vídeo, si no las he puesto ya, de las ediciones especiales, ¿vale? Y también os voy a poner los precios, que es bastante importante. No voy a poner nota en los análisis de periféricos, ¿vale? Como sí que puse en la de los botones. Creo que va a ser mejor simplemente dar mis sensaciones y mis opiniones que empezar a poner nota a las cosas. Así que vamos a continuar haciendo análisis, pero esta vez sin nota. Como mucho, si me ha gustado mucho calidad-precio, pondremos una manita arriba o alguna gilipollez y poco más. Así que volvemos a ver mi careto. Bueno, pues ya habéis podido ver todas las particulares que tiene este Hori Keno Razer Fight Commander Octa, ¿vale? Que es el nombre completo. Tenemos versión para PlayStation, como este que os estoy enseñando. Tenemos otra versión para Xbox, que os la dejaré por aquí, para que veáis al menos lo que es la imagen. Es igual, lo que pasa que tenemos otra configuración de botones, ¿vale? ¿Para quién está dirigido este mando? Pues este mando está dirigido para todas aquellas personas que sean jugadores de pad, ¿vale? Yo, como ya sabéis, no reniego de ningún tipo de control, ¿vale? Jugadores de pad buenísimos, uno de los mejores jugadores del mundo, como es Mena RD, utiliza un pad de PlayStation 5. Aquí tenemos uno de Xbox, uno de PlayStation 5, me da igual, ¿vale? El mando Fight Commander Octa está dedicado para todas aquellas personas que se sientan cómodas y que jueguen, que tengan un buen feel, digamos bien, con un pad normal como el de consola que os acabo de enseñar, pero quieran algo un poquito más específico para juegos de lucha y que se puedan hacer cosas diferentes. Con esto podemos hacer clinking, podemos hacer sliding, podemos hacer cosas que con un mando normal se pueden hacer, pero no tienen este feeling que tienen con este al ser de switches, ¿vale? De micro switches. Me parece un mando muy interesante. Os dejaré el precio por aquí, porque soy tan lerdo que no lo he visto antes de hacer el vídeo. Así que os dejaré el precio de diferentes ediciones, ¿vale? Iré poniendo fotos. Así que bueno, ya sabéis, es el primer análisis que hago de un pad. Espero traeros más cosillas muy interesantes. Os he enseñado algunas en el vídeo del principio, bueno, en el principio de este vídeo que os voy a traer, ¿vale? Una muy interesante y la dejo ahí, es el OSM. Es un mando modular que se puede imprimir en 3D entero, ¿vale?
Me parece algo muy interesante para esa gente que tiene impresora 3D, le gusta hacer cositas, porque se compra una impresora 3D, porque le gusta trastear. Este lo veremos con bastante detalle dentro de poco. Ya digo, este pad está indicado para la gente que quiera sacarle un poquito más de jugo a su juego con pad. Y pues por el precio que tiene, yo creo que es una buena inversión. Y tiene ese feeling especial que dan los mandos de pelea. No sé si os recordaréis, los más canosos del lugar, como yo, que las tengo. Se acordarán de los Fight Pad de Mad Catz, que eran una pasada. Bueno, esto es un pasito más. Aquellos eran muy bonitos estéticamente, pero lo que era el Fight Pad en sí era un poquito regulero, vamos a decir, ¿vale? Mad Catz es una marca que me encantaba en aquella época, pero aquellos mandos eran justetes. Pero bueno, esto es digamos, una pequeña actualización de aquel tipo de mando de 6 botones. Esta vez ya digo, más atractivo con este analógico octogonal y con esta cruceta de gomas conductivas que tiene un feeling bueno, bueno. Bueno, lo dejamos hasta aquí, que me estoy poniendo muy pesado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Battle Monkey Custom Arcade Stick.